Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Marín. En este video quiero compartirles explicaciones y ejemplos en relación con el concepto de reflexividad. ¿Qué es la reflexividad? Bueno, como se puede ver en el documento que estoy presentando, la reflexividad es un rasgo de construcciones verbales pronominales en las cuales el verbo es acompañado por un pronombre, que puede ser me, te, se o nos, con el cual coincide sí o sí en persona y número. Esta es la esencia de la reflexividad, es decir, que el verbo y el pronombre coincidan en persona y número. La reflexividad se divide en dos clases de construcciones: las reflejas y las cuasi reflejas. Las construcciones reflejas son aquellas en las cuales el verbo es acompañado por un pronombre con el cual coincide en persona y número, que es lo que hemos dicho. Y además permite un complemento. El pronombre en este tipo de construcciones cumple la función sintáctica de objeto directo o de objeto indirecto. Dentro de estas construcciones tenemos dos clases: las reflejas puras y las reflejas recíprocas. Las reflejas puras se construyen con un pronombre variable en persona, puede ser me, te, se o nos, más un verbo, más un complemento, que consiste en la preposición a, un pronombre, que puede ser mi, vos, ti, si, nosotros, más mismo, misma, mismos o mismas. Yo acá he puesto 4 ejemplos. Me perdoné a mí mismo. Te juzgas mal a vos misma. Un filósofo se cuestiona a sí mismo. Y no nos valoramos suficiente a nosotros mismos. Bueno, en el caso de la primera, la oración es una construcción refleja pura. En el caso de las demás, la oración contiene esta, esta construcción. Yo he subrayado lo que, lo que comprende las construcciones, ya sean construcciones reflejas o cuasi reflejas. Todo lo que está subrayado es una construcción, o refleja o cuasi refleja. Lo que no está subrayado no tiene que ver con eso. Bueno, la otra clase de construcción refleja es la refleja recíproca, que se construyen con un pronombre en plural, no en singular, se o nos, más un verbo en plural, más un complemento, que puede ser mutuamente, recíprocamente o entre nosotros, entre sí. Yo ahí he puesto 3 ejemplos. Primero, ambos se atraen mutuamente. Segundo, nos saludamos recíprocamente. Y tercero, los vecinos se ayudaron entre sí. Fijémonos que tanto el verbo como el pronombre coinciden en persona. Y además está este complemento. Pasemos ahora a las construcciones cuasi reflejas. Las construcciones cuasi reflejas son aquellas en las cuales el verbo es acompañado por un pronombre con el cual coincide en persona y número. Pero, a diferencia de las construcciones reflejas, estas no permiten un complemento. Y el pronombre no cumple ninguna función sintáctica y se dice que es signo de cuasi refleja. Dentro de estas construcciones cuasi reflejas tenemos 4 casos. Primero,
construcciones cuasi reflejas de toda persona. Se llaman así porque se construyen con un pronombre variable en persona, que pueden ser de todas estas clases, ya sea primera, segunda y tercera, en singular y en plural, más un verbo. Por ejemplo, yo me dormí, vos te dormiste, él se durmió y nosotros nos dormimos. También tenemos, por otro lado, me relajé por un momento, te devolviste a la casa, se debían reunir otra vez y nos podemos quedar en su casa. En estos dos últimos casos no tenemos un verbo, pero tenemos frases verbales. Eso es algo que voy a tratar en otro video, pero también se permite que en vez de un verbo haya una frase verbal, por supuesto. Entonces, todas estas oraciones contienen construcciones cuasi reflejas de toda persona. Pasemos ahora a las cuasi reflejas de tercera persona. Estas se construyen con el pronombre se solamente más un verbo que requiere objeto indirecto en la forma de pronombre. Y acá puede ser me, te, le, les o nos. Yo he puesto acá un par de ejemplos. Vamos con el primero. Se me olvidó lo que iba a decir. Segundo, se te niega la entrada al lugar. Tercero, se le ocurrieron buenas ideas. Cuarto, se les perdió la credibilidad. Y quinto, se nos vino el mundo abajo. Bueno, todas estas comparten que tienen este pronombre se, que sí o sí lo lleva, más un verbo que requiere estos objetos indirectos. Pasemos ahora a las cuasirreflejas pasivas, que son las que se construyen con el pronombre se más un verbo que no requiere objeto indirecto. Estas cuasirreflejas pasivas equivalen a la frase verbal pasiva que se construye con el verbo ser más un participio. Por ejemplo, se jugó el partido equivale a el partido fue jugado. Se lograron las metas equivale a las metas fueron logradas. Se vende la casa equivale a la casa es vendida. Y se postergó el recital equivale a el recital fue postergado. Y por último pasemos a las cuasirreflejas impersonales, que son las que se construyen con el pronombre se más un verbo que no puede variar en persona, ya que siempre está en tercera persona, ni tampoco en número, ya que siempre está en singular. Los ejemplos que he puesto son 4. Primero, se apresó a los delincuentes. Segundo, se convenció a las personas. Tercero, se jugó a las cartas. Y cuarto, se salió de fiesta. Fijémonos que la parte que no está subrayada no puede ser sujeto. En el caso de la primera es objeto directo. Se apresó a los delincuentes. Se los apresó. En el caso de la segunda también. Se convenció a las personas. Se las convenció. Y en el tercero también. Se jugó a las cartas. Se las jugó, por así decirlo. Y el último es un circunstancial. Se salió de fiesta. De fiesta es el circunstancial. Bueno, entonces para retomar, vamos a decir que las construcciones reflejas son aquellas que están formadas por un verbo y un pronombre que coinciden en persona y número, y que además permiten un complemento. A diferencia de estas, están las construcciones cuasirreflejas, que son aquellas en las cuales el verbo está acompañado por
un pronombre con el cual coincide en persona y número, pero que no permite un complemento. Esa es la diferencia entre unas y otras. Después, por supuesto, tenemos clases en cada una de ellas. Pero básicamente esa es la clave para entender unas y otras y para comprender bien el concepto de reflexividad.